Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Buenos días, Buenos profe. profe. ¿Cómo vas? Buenos días, profe. Bueno, vamos a comenzar porque eso nos pasa toda la mañana. Primero tengo unas dudas de un grupo que tenía preguntas y ayer ya estaba tan ocupado no podía resolverlas. Entonces, me gustaría escuchar exactamente qué sería. Es decir, ¿en qué les puedo colaborar? Soy yo, profe. ¿Quién está hablando? Que no veo. Dayana. Dayana. Bueno, adelante, te escucho. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, es con respecto a la hipótesis. Digamos que yo siempre he identificado en los documentos que la hipótesis es una pregunta que trata de resolver un porqué. Y tú en el documento, bueno, tienes dos partes, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Y tú le indicas a uno de mis compañeros que la hipótesis se tiene que hacer más positiva en vez de pregunta. Sí. Así como lo acabas de decir. Exactamente, sí, así lo necesito. Si la pregunta de investigación y la hipótesis van relacionadas claramente, en la pregunta de investigación es donde va mi pregunta de hipótesis y en la afirmación va el desarrollo de la misma. No, lo primero es tratar de conceptualizar lo que indicaría una hipótesis y después entonces darle marco a lo que tú me estás diciendo. Pero para eso necesito abrir el documento de la señora Romero y compartirlo. Entonces voy a comenzar con eso. Voy a compartir mi pantalla. Cerramos esto. Y abramos este de Romero. Si estás visualizando mi pantalla, ¿verdad? No. Mira, si te das cuenta en este artículo, lo que se está haciendo es evaluar la remoción de la carga orgánica. ¿Cómo se mide esa carga orgánica? Si te das cuenta en los diferentes análisis de los resultados, todo lo que se está midiendo es demanda química de oxígeno, por un lado, demanda química de oxígeno, fósforo total, concentración de amoníaco, concentración de especies nitrogenadas y algunos análisis bacteriológicos. Creo que eso es todo, en unidades formadoras de colonia. Entonces, ¿cómo armo yo la película? Que sería la indicación. Lo primero es entender que hay un problema, que es el problema mismo de investigación. De ese problema sale una pregunta que se intenta abordar. ¿Cómo? Mediante un objetivo. Es una acción medible y cuantificable. Una vez tienes claro el problema, la pregunta y el objetivo, es a partir del objetivo, de la pregunta y del problema que estableces la hipótesis. Pero si te das cuenta, la hipótesis no es la pregunta, no es el objetivo, no es el problema. ¿Sí? La hipótesis conduce tu investigación, pero no puede ser la pregunta de investigación. En este caso, ¿cuál es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es ¿cuál es el porcentaje de remoción en carga orgánica medido como demanda química de oxígeno, medido como fósforo total, especies nitrogenadas, unidades formadoras de colonia, asociadas a la implementación de un sistema piloto de humedal artificial de flujo horizontal con esas dos matas? Esa es la pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál es? Dígame por favor el porcentaje de remoción, que es lo que se está mostrando en los resultados. El objetivo directamente es evaluar el porcentaje o los porcentajes de reducción de carga orgánica medido para cada uno de esos parámetros en ese modelo de humedal superficial de flujo horizontal con esas dos matas. Pero ¿cuál es la hipótesis entonces? Entonces, las hipótesis se enmarcan en dos contextos. Una que llama la hipótesis nula, que es la que conduce la investigación, y otra que es la alterna, a la que uno siempre quiere llegar. ¿Cuál es la hipótesis nula?
Es una afirmación, está claro, no es una pregunta, es una afirmación. Claro que depende del contexto donde se quiera ver. Te estoy diciendo como yo lo quiero ver en los documentos que voy a calificar. Aunque así se trabaja en ciencia, pero pues bueno, no falta que uno no puede pensar esto que todo es negro o es blanco, ¿no? Así no es la vida. Entonces, en la versión en como necesito evaluarla, y así la tienen que describir, es la hipótesis nula sería que el sistema de humedal artificial de flujo horizontal con esas dos matas, ¿sí? Permite la remoción, el porcentaje o la remoción, entre paréntesis, del porcentaje, bueno, de la carga orgánica medida como fósforo total, especies nitrogenadas, de QO, etcétera, ¿sí? Para esas aguas residuales. Esa es la hipótesis nula, que es la que, perdón, es que no permite, qué pena. Hipótesis nula es que no, que el sistema, que esa vaina no funciona, que eso no es verdad. Y más bien esperar a que la evidencia experimental, es decir, los resultados que se obtienen, me lleven a rechazar esa hipótesis y aceptar la de abajo, que es la alterna. Así se trabaja en ciencia. Voy con otro ejemplo, digamos, un poco más real, en el contexto cotidiano, ¿no? No real por lo que voy a decir, porque pues, no es real. Es como el caso, digamos, hablar entonces de mi abuelita. Entonces yo me conozco contigo, somos súper amigos desde hace muchos años y tú me dices, no, mira, Mauro, es que el otro día estaba yo pasando por ahí por Transmilenio y estábamos en una zona, pasando por una zona de esas rojas y vi a su abuelita por ahí en esos sitios caminando con un abrigo largo ¿qué? Y en tacones. No por esa razón debo considerar que mi abuelita sea una trabajadora sexual, ¿sí? Aunque haya una evidencia que muestre que a altas horas de la noche estaba caminando por allá, no necesariamente implica que esa sea la actividad de mi abuelita. Bueno, estoy aceptando, no, no es cierto, mi abuelita no puede ser una trabajadora sexual. Después me encuentro otro día con Andrés Giovanni, que también somos súper amigos, y me dice Andrés Giovanni, no, Mauro, no, es que imagínese que estaba yo comprando una acetaminofén en la droguería y vi ahí que llegó su abuelita y pedía cajas y cajas y cajas y cajas de condones. Pues raro, ¿no? Y las guardé en un abrigo grande que tenía y salió. No por esa segunda evidencia que es real, o sea, no es mentira, o sea, no es que es verdad, los datos que le dan, le proporciona es verdad, eso es la confianza misma del experimento. En ese caso yo confío en lo que me dice Andrés Giovanni, sí, efectivamente, pues estaba comprando una cantidad de condones. No por eso tengo que asumir entonces que mi abuelita evidentemente es una trabajadora sexual, ¿no? Yo me mantengo en que no, mi hipótesis nula es que no, ella no es una trabajadora sexual. Debe haber una posible explicación para esta situación. Posiblemente necesita los condones, porque los condones, aparte de servir como preservativo, pueden tener otras múltiples funciones en diferentes contextos. ¿Vale? Otro día estaba yo también por la calle y me encontré, no sé, en esta zona de confinamiento, bueno, si vamos por la calle, al banco. Y preciso me encontré con Michael David Cruz y me dijo, no, Mauro, ¿no? También súper amigos desde niños, etcétera. No, imagínese que, pues no sé cómo contarle esto, pero pues estaba yo pasando también por Transmilenio, ¿no? Pasando por una zona roja y vi a su abuelita a lo lejos, es que tiene muy buena visión, a su abuelita a lo lejos y iba con un hombre y entró a un motel, ¿sí? Entonces, yo no puedo creer todavía que por eso tenga que aceptarla, ¿no? Yo me mantengo en que no, mi abuelita no, no por eso, o sea, puede haber múltiples explicaciones. Qué sé yo, pues mi abuelita no es trabajadora sexual, pero sí administra un motel. Ah, bueno. Los condones eran precisamente para ese motel, porque tenía que llevar, y así va llegando más y más evidencia. Otro día me encontré entonces precisamente con Ricardo Guzmán, amigos desde niños, también los mismos padrinos, todo. Y me dice entonces, no, hermano, imagínese que, pues, no, lamento, estaba buscando precisamente en YouTube unos videos sobre simulación en Flexim y pues como era Flexim, flexibilidad, pues no, me apareció este video de su abuelita, no sabía que era flexibilidad y mire, y ahí me muestra todo el video
mi abuelita. Entonces, así va llegando evidencia hasta que uno definitivamente, pues, termina rechazando la hipótesis nula y acepta la bendita hipótesis alterna. En el caso de mi abuelita, yo no lo aceptaré, así como algunos experimentos no son suficientes nunca para soportar que sea necesario rechazar esa hipótesis nula. Entonces, lo que trato de decirte es que la hipótesis nula direcciona toda la investigación. En este experimento particular, debió haber sido siempre que ese sistema no funcionaba, mas la evidencia que nos presentan nos permite rechazar esa hipótesis y aceptar la hipótesis alterna. Solo no empieza una investigación diciendo que esa vaina funciona, sino para qué hace la investigación. Uno empieza la investigación diciendo que esa vaina, ese sistema, eso no funciona. Y la evidencia experimental sustentará la decisión de por qué rechaza uno la hipótesis nula. O sea, esta se fue con la hipótesis alterna, que es ¿cuál? Que el sistema sí funciona para la remoción de la carga, sí permite remoción de carga orgánica en términos de DQO, nitrógenos, fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí va otro punto. Lo que pasa es que tú manejas como todo el problema, el objetivo, la hipótesis, como datas X. Pero si uno, bueno, yo entendí así la lectura, que también evalúa los módulos y los tiempos en sequía. Entonces, digamos que, bueno, los tiempos que eran en sequía y en lluvias. En ese orden de ideas, digo yo que para que quede centralizado tanto el objetivo como la hipótesis, eso también se tendría que tener en cuenta, ¿no? Total, mira, estoy totalmente de acuerdo. Llegas a un punto muy importante de este artículo, por eso siempre lo iba a colocar era como ejemplo, pero decidí evaluarlo porque es importante para efectos pedagógicos. Si te das cuenta, cuando tú intentas cuadrar esto, no cuadra. Entonces, dígame realmente cuál era la variable. ¿Eran las matas? Dígame si la variable era el tiempo de estiaje o el tiempo de la época de lluvias. Dígame si la variable era la ubicación de los módulos. Dígame cuál es la variable. Entonces, cuando uno intenta ayudarles a cuadrar la cosa, no cuadra. Y eso solamente muestra es la falta de una buena dirección en un proyecto de estos. O sea, muchas veces toda la gente quiere meterle la mano, pero eso queda horrible. No, tiene que haber una dirección. Y cuando las cosas son claras, ya todo fluye. Entonces, la principal crítica que yo le veo a este documento, es decir, hay resultados, hay cosas, pero desafortunadamente cuando uno intenta armar el esqueleto, que es este, se le dificulta, precisamente por lo que acabas de decir, tú quieres centralizar qué era, la importancia de las dos matas, que en uno solo era una mata, el otro era la otra matos, o lo Los tres importante era mundos, sí. la ubicación de las matas, o lo importante era que era en tiempo de lluvias y en tiempo de estiaje, o lo importante era el tiempo de retención hidráulico, o sea, son tantas variables que quieren manejar en esta investigación o que se intentaron manejar que no tuvieron nunca claro qué era lo que querían hacer. Entonces, esa es la principal crítica. Cuando ustedes me entregan un resumen de estos, hacen ese tipo de críticas porque uno dice, vea, yo intento hacerlo, aparentemente parece sencillo, pero no lo es. Hacer este tipo de ejercicios siempre nos direcciona, vega, antes de montar toda una propuesta, todo un proyecto, presupuesto y demás, pensemos qué es lo que realmente queremos hacer y fijemos una sola variable para garantizar que las respuestas que demos sean en función de esa variable y no un sistema multivariable que posiblemente no podamos, bajo los sistemas de investigación que utilizamos actualmente, responder. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Es decir, que en este orden de ideas, digamos que podría ser aceptable lo que tú dices de que se puede ver desde la parte de la remoción por parte de los agentes de lo del nitrógeno, el Sí, TQ, o también se puede visualizar por los módulos. exacto, No hay ninguna y esa diferencia. la deben tomar, perfecto. A mí lo que me interesa en el resumen es su crítica. O sea, ustedes establecen, definen los elementos, los colocan, pero lo que más me importa es la crítica, porque eso es enseñar a pensar. O sea, uno lee, pero la crítica es lo que realmente importa. Y la crítica depende de qué? De saber cómo se hizo. Si no es claro cómo se hizo, vienen todas las críticas del mundo. Uno es cuando evalúa a un autor y dice, no, pues es que aquí no le queda claro esto, sabe hacer y usted lo hizo, pero como lo explica en el documento, pues no se entiende absolutamente nada. Espero haber contestado tus preguntas, ¿sí? Señor, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hay otro grupo que tenía otras preguntas. ¿Cuál es la pregunta? Sí, profe, Te escucho. profe, bueno, una pregunta será,
Bueno, en base a los antecedentes. Con base. En los antecedentes. Base. Con base. Con Sí. base a los antecedentes. Bueno, ahí tenemos que citar lo que está en el artículo o bueno, Sí. buscar el buscar ya el me documento. acordé, ya me acordé, sí, espérate, te cuento. Entonces vuelvo otra documento, espera lo comparto. El documento es este, pero el documento lo estoy compartiendo. El documento no lo estoy compartiendo, es este. Ahora sí, ¿sí? Ahora sí. Entonces, ustedes no crean que es que ustedes tienen que pasar esto al artículo, al resumen, porque el resumen primero tiene una reducción en texto, en número de páginas, o sea, ni por chiras pueden pasar esto. De hecho, les dije que, por ejemplo, en la parte de resultados, usted vaya al resultado y describa usted el resultado con sus propias palabras, no se guíe lo que dice el autor, porque si no, pues se extiende mucho y pues eso no le ayuda ni siquiera para la síntesis del documento. Pero en la parte de lo que me estás preguntando, yo empiezo a leer y yo necesito en la parte de antecedentes, marco teórico y estado del arte, no es que ustedes coloquen textual lo que dice acá, solo necesito las citas bibliográficas que están asociadas a esa sección. Entonces me explico. Ustedes empiezan a decir, bueno, necesito colocar estado del arte y antecedentes. Entonces recuerden que el antecedentes, pues todo lo que tenga que ver directamente con la investigación, en cambio estado del arte, todo lo mucho anterior que tenga que ver con el tema. Entonces yo empiezo a hablar sobre el agua y sobre no sé qué, y los recursos, y el acuífero, y el desequilibrio ambiental, que es lo que dice Esponda. Pues Esponda 2001, pues tiene que ver es con qué, pues un estado del arte. Entonces, Esponda 2000, estado del arte, Esponda 2001. Si quiero colocar una idea central, desequilibrio ambiental en el manto acuífero, ya, no más, no más. Voy con otra cita del documento, ¿no? Del documento. Rodríguez Monroy y Durán de Basua, 2006. Y yo veo que aquí están hablando de las descargas, de las aguas residuales, de la definición de aguas residuales. Pues eso es una definición, ¿no? Eso hace parte del estado del arte. Entonces, estado del arte, otra vez. Rodríguez Monroy, Durán y Basua, 2006. Definición de aguas residuales. Listo. Otra, miremos aquí. Profe, tengo una duda. Bueno. Pero ahí lo mismo, ya que está mencionando esa parte. Cuando hacen definiciones, ¿no es más marco teórico? No, porque recuerda, a menos de que lo cites como marco conceptual. Si es un concepto, marco conceptual. Si quieres incluir un marco teórico, digamos está aquí, recuerden, se llama marco teórico, es porque ustedes colocan teorías, son teorías, leyes, postulados, teoremas asociados precisamente al fenómeno llamado ciencias naturales. O sea, si hay una teoría, ley de conservación de la materia, la ley no sé, ley de Newton, ley de la conservación de la energía, leyes, teoría atómica, bueno, qué sé yo. Eso es el marco teórico, es que llama teórico. Entonces, hace énfasis esa teorías, postulados, teoremas, hacia eso va enfocado el marco teórico. De resto, todo eso se llama estado del arte, a menos de que quieras llamarlo en la sección de tu resumen un marco conceptual. Entonces, si tú lo llamas conceptual, pues ahí sí aplican las definiciones, ¿no? Pues son conceptos. Si quieres incluir un marco que se llame marco legal, pues la normatividad ahí entra, ¿no? Listo, profe, Si gracias. quieres incluir un marco histórico, están hablando de la historia, pues, bueno, también es válido. Marcos los que quieran, mejor dicho, pero casi que todos los marcos terminan siendo el mismo estado del arte. Así también lo llaman varios autores. Sí, profe, porque Hasta que por usted ejemplo en ese caso que ahí dice es del año 2006, entonces no entraría como estado del arte. No, pero recuerda no que piensa el artículo no es de 2020, ¿no? Es de 2009. Entonces, cuando se publicó el artículo, esa fecha correspondiente estaría asociada a un estado del arte o sería un antecedente. Pues en este que están definiendo, 2006 están definiendo aguas residuales, pues no tiene que ver con antecedente, obviamente. Y mira la fecha de publicación de esta vaina fue 2009. Entonces, eso fue recibido en 2007. De hecho, se demoraron 2 años en aceptarle el documento. ¿Sí? Eso es otra cosa. Entonces, tienes que pensar es en función de cuándo fue publicado o fue recibido, de hecho, con respecto a las fechas que están citando. Le estaba por eso, comentando profe, que yo sigo... Dime. 2006
no sería antecedente porque antecedente es lo que antecede 10 años antes de Por la eso, pero publicación. préstame atención. Y estado del arte es lo más viejito. Por eso, pero préstame atención. Es que antecede, pero a la investigación, no al tema. ¿Me entiendes? Yo puedo estar haciendo una investigación sobre, qué sé yo, el agua, la escasez de agua en La Guajira. Sí, pues es un tema específico de agua potable en La Guajira. Otra persona puede estar estudiando sobre el aumento del agua superficial de hielo del Ártico, qué sé yo. Y también tiene que ver con el agua. ¿Sí me entiendes? O sea, el tema es común, pero la investigación particular no. Entonces, igual pasa aquí. Yo puedo estar en 2006 describiendo qué es agua residual, pero no porque describa qué es agua residual quiere decir que antecede a mi investigación. Mi investigación tiene una pregunta puntual y es cuáles son los porcentajes de remoción de carga orgánica haciendo uso de un modelo de humedad superficial horizontal. Entonces, hay que tener claridad con que una cosa, a pesar de que el año sea 2006, no quiere decir que es que porque es de 2006 antecede la investigación. Hace parte del estado del arte porque es una definición, puedes, si quieres, colocarla como marco conceptual, pero no es un antecedente. Un antecedente son investigaciones cercanas a la investigación que se planteó en este artículo en particular. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Entonces yo sigo buscando acá. Aquí, por ejemplo, aparece por fin Fenoglio del año 2000. Entonces dice aquí, está hablando de los humedales artificiales, pero no está hablando de una investigación sobre humedales artificiales. Entonces hace parte del estado del arte. Sigo entonces que no, que hace 20 años, que la historia, no sé qué, Cooper 1999, más estado del arte. Los artificiales se definen, están haciendo una definición. Yerba y, se llama Yerba, madre, Herba o Yerba, 1999. Y después dicen que por qué el bullying, pues desde el 99 hay que tener cuidado con eso. Entonces, porque uno podría decir yerba mala nunca muere. También podría indicarse. Yerba entonces tendría que ser un estado del arte también. O sea, hasta el momento no he encontrado ningún antecedente, ¿sí? Yo sigo, por fin aparece aquí Miranda 2000. Habla de las ventajas y desventajas de lo que podrían ser los humedales artificiales, más estado del arte. El tratamiento de los humedales artificiales, Tata, ni siquiera tiene cita, peor por ese lado. Los componentes de las humedales artificiales son las plantas, entonces por fin me están hablando de las matas y que hablan de los tipos de matas, pero sigue siendo estado del arte todavía. El sustrato es el soporte para los microorganismos, sigue siendo todavía estado del arte. Por su parte, los microorganismos son la parte fundamental, no hay nada más. Las diferentes especies de plantas acuáticas que utilicen son importantes debido a que difieren los nutrimentos, posiblemente es estado del arte. Aquí ya, por fin, se ha utilizado principalmente la especie Phragmitis australis, comúnmente, al cual actualmente funciona con éxito en México, con éxito en Cooper 1999. Entonces ya de pronto aquí, cuando empiezan a hablar específicamente del uso de esas matas en humedales artificiales y los resultados que se hayan obtenido, por fin tenemos antecedentes. ¿Hago entender? O sea, uno tiene que empezar a leer, pero a mí solo me interesa es que me describan la cita y el tema, ¿no? Si es estado del arte y si es antecedente, pues ahora sí explíqueme por qué llamó usted a eso un antecedente. No vaya a ser lo siguiente, ¿no? Porque usted lo tiene que ver desde lo que, hasta ahí nomás lo que haya. Pero cuando usted va a la bibliografía, se da cuenta que ellos citan otra cantidad impresionante, miren, una cantidad impresionante de otros autores que no fueron citados en el texto. Eso es un problema peor, oye. Pues yo me adelanto porque algunos lo hacen y yo lo tengo en cuenta, y es darse cuenta que una cosa es lo que referencian arriba y otra cosa un poco de citas abajo que ni siquiera tuvieron en cuenta después en el texto. Es un peor error, o sea, es decir que citan un poco de gente en referencias y arriba en el texto no aparecen por ningún lado. Entonces, cuando ustedes van, o otro tipo de errores que a veces cuando le queda uno tiempo haciendo esos resúmenes también revisa. Va uno directamente a la cita y va y busca y se da cuenta que esa cita no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo en el artículo. Eso es una verdadera crítica, ¿me hago entender? Eso es la verdadera crítica. Y es darse cuenta que la gente amaña las cosas cuando quiere escribir. Pero para contestar entonces tu pregunta, uno revisa directamente lo que aparece en la introducción
y todo lo que aparece en la introducción te permite establecer tanto los antecedentes como el estado del arte. A veces son muy pocos los antecedentes y todo es estado del arte. Y es importante hacer un equilibrio entre los dos, tanto en antecedentes como en estado del arte. Cuando no hay antecedentes, o sea, la investigación es prácticamente nueva, pues genera muchas especulaciones y muchas expectativas, pero va a ser muy descriptivo. En cambio, cuando hay buenos antecedentes, la investigación se hace robusta y favorece el desarrollo de nuevos conocimientos. ¿Alguna pregunta adicional sobre el tema? Sí, profe. Sí, Bueno, cuando hacemos el análisis de los resultados obtenidos, ¿tenemos que analizar todas las gráficas o solo analizamos como las ya más lo acordé de importantes? esa pregunta. Totalmente. Todas las gráficas, todas las tablas deben quedar descritas y con la respectiva, o sea, el resultado y lo que eso sugiere. Por eso la principal, donde tienen que focalizar es el resultado. La mayor parte del documento prácticamente son resultados y análisis de ese resumen. En donde menos tienen que extenderse es en los primeros elementos. En lo que más deben desarrollar es la parte de descripción de resultados y los análisis correspondientes. Si ustedes observan, ustedes pueden eventualmente hacer una descripción completa de una de esas figuras e indicar que el resto de las figuras mantiene el mismo diseño y solamente ya se focalizan en el resultado y en el análisis. Si ustedes se dan cuenta, varias de estas gráficas son iguales, solo cambias el parámetro. Entonces, como son lo mismo, pues uno solo explica bien la primera, describe la primera y después dice que el resto de figuras mantiene ese mismo patrón y por lo tanto se enfocan en los resultados. Profe, en ¿Listo? cuanto a la extensión del resumen. Tal y como aparece en la bitácora. Ni más ni menos. Sí, tal y como aparece ahí. Bueno, profe. ¿Listo? Perfecto. ¿Y alguien tiene otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Nicolás. Digamos, bueno, porque sí, como menciona que en las primeras, digamos, en la parte del estado del arte, en la parte de los antecedentes, como son tantos, uno entra, pues, ya tiene que entrar como a seleccionar uno Sí, de ellos, solo, digamos, solo como cita, de hecho, no tienes obligación de citarlos todos. Cita los que con tu grupo consideres son los más relevantes. A veces uno termina citando solo 2 o 3 por mucho y ya. Ok. Lo que Profe, y no otra quiero es que pregunta. vayan a confundir entre un antecedente y un estado del arte, ¿no? Eso sí sería gravísimo. Sí, profe, y otra pregunta que pues no sé si ya lo habían mencionado, pero es que hasta hace poco ingresé. Sí. Mm, digamos, nos sucede a nosotros que con algunos de los antecedentes o esto que íbamos a, pues la mayoría eran como tesis de grado. Sí. Entonces, como que uno, bueno, trataba de irse directamente al documento para poder revisar y pues para hacer una pequeña descripción, pero digamos que no, como que solo aparece en internet la cita, incluso buscándolo por Google Académico, o incluso pues yo traté de ir directamente a las bases de datos de la universidad, pero digamos son documentos que no son visibles. Sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues como tratar de, con base en el título, hacer una pequeña descripción en la referencia. ¿Eso estaría bien o cómo podríamos Sí, ya dentro hacerlo? de las críticas, a medida que avanzamos en los resúmenes, ustedes se vuelven más profesionales. ¿A qué me refiero? Viene entonces una búsqueda a veces eso obviamente depende del diseño de cada uno de los grupos. No quiero generalizar, pero existen varias opciones. Una de ellas, que me ha agradado mucho, pero quita mucho tiempo también, es que hacen el ejercicio que tú estás diciendo. A veces un artículo de esos tiene 50 referencias y hacen entonces el screening de las 50 referencias y se dan cuenta que no todas necesariamente se ajustan al tema, primero. Dos, que no se puede acceder a la información. Tres, que es más difícil, que era lo que comentaba hace un rato, esa referencia en el tema que se está tratando no tiene nada que ver. O número cuatro, la mayor cantidad de documentos que referencian no son ni siquiera artículos de investigación o tesis de investigación, sino que son otros artículos de revisión, es decir,
la repetición de la repetidera de otras personas. Y sobre eso basan los postulados y las hipótesis y todo. Eso también es un error. Otros grupos, por ejemplo, hacen otro ejercicio que también me gusta mucho y es, miran de 2009, por ejemplo, este fue aceptado en 2007, ¿no? Miran de 2007 hacia atrás y se dan cuenta que habían otros artículos muy buenos sobre el mismo tema que en este documento no fueron referenciados. Eso sí es una crítica peor. De hecho, algunos han encontrado, no en este necesariamente estoy hablando, ¿no? Plagio, o sea, ya se hizo exactamente lo mismo en tiempo anterior y ni siquiera fueron tenidos en cuenta en este tipo de documentos. Todo ese tipo de estrategias se han utilizado, así como les he comentado, hay grupos que le meten la mano a la tabla, con calculadora en mano sacan los datos, dicen esto no concuerda, esos datos de esa tabla están mal. Hay grupos que dicen, no, vea, esta figura está mal y por lo tanto, que eso sí les permito, ¿no? Dentro del resumen adicional, si ustedes quieren involucrar una nueva gráfica, una nueva tabla o algo, eso sí les permito que coloquen un anexo en su resumen y me informen cuál sería ese cambio adicional que harían. Eso sí se los permito. Entonces, hay grupos que hacen ese ejercicio y dicen, no, esta tabla definitiva, mire, todas estas tablas, yo haría una sola tabla así. Nosotros como equipo de trabajo en este resumen, por ejemplo, miramos que la figura 1, 2, 3, 4 se pueden haber hecho todas en una sola figura, con un color diferente para cada, porque se puede unificar el mismo eje Y, Conclusión, podíamos verlos todos en una sola figura y se entendía más fácil. Entonces, todo eso obviamente da puntos adicionales en su resumen, pero eso vamos de a poquito, apenas vamos en el primero. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, profe, y me quedó clara esa parte. Y otra pregunta, profe, es que, bueno, por ejemplo, uno revisa revisando el artículo, pues obviamente cada grupo va a tener como una visión diferente y va a encontrar Exactamente. diferentes cosas, pero sí, bueno, digamos que también tenemos el límite en la extensión. Si, por ejemplo, o sea, digamos, algunas de las cosas que pues nosotros encontramos como sugerencias era de pronto intercambiar Sí, el pero orden de algunos. no me las digas, bueno. Bueno, digamos, si se encuentran tres cosas que uno dice, bueno, son como las Ustedes como sugieren, modificaciones. sí, hacen una serie de observaciones sobre el documento. Pero de igual manera, profe, teniendo en cuenta el tema del espacio, o sea, en ese caso uno podría de pronto elegir una de esas sugerencias y hacerla un poco, o sea, explicarla un poco más, o porque, pues, Y digamos, por el sí, tema de... sí, siempre y cuando porque una cosa es una observación y la pueden colocar al final como observación, siempre y cuando no supere el tamaño que solicité. Pero si es una sugerencia que al final se transforma en una nueva tabla o en una nueva gráfica, ¿sí? O en una inclusión adicional en el nuevo diagrama de flujo, por ejemplo, para entender el protocolo, el procedimiento. Eso sí es válido, porque se transforma en alguna figura que ustedes quieren modificar y eso es válido en la parte final. Les permito que coloquen una hoja adicional que llame anexos y ahí sí puedan extender esa idea, pero que se visualicen un producto. ¿A qué me refiero un producto? Un cuadro nuevo, una tabla de resultados, una nueva gráfica o una modificación de las gráficas, eso sí está permitido. Si se queda solamente en términos descritos como observación, no. Deben ceñirse directamente a las 3 páginas que les solicité. Listo, pues, gracias. Ok. Do you have any question? Sí, Sí. profe, yo tengo una pregunta. Digamos, lo que tú decías acerca de los resultados, que es como en lo que más debemos enfocarnos. Pero entonces, en esa parte nosotros hacemos como, ¿cómo decirlo? Como un resumen de esos resultados o los criticamos ahí también, o eso ya va en la parte Es de las válido, sugerencias. ambas estrategias pueden incluirse, eso ya depende del formato como lo extiendan en su documento. Algunos en la misma resultado una vez lo describen y el resultado dicen, de una vez hacen la observación. A veces las observaciones son para todos, entonces prefieren solo dejarla al final, describen todos los resultados y solo al final dicen como observación principal, observamos y ya, pero al final. Pero no tengo inconveniente que sea dentro de cada figura o que sea al final del documento. Lo que sí es importante es que todos y todas deben al final evaluar de 1 a 5
ese artículo y pues obviamente aparte de la nota decirme por qué no. Es decir, por qué ustedes evalúan con un 1, con un 2 o con un 2,8 o con un 3,5 ese artículo. Y digamos, ¿eso a lo que te refieres iría en la parte de Final. sugerencias y modificaciones? Puedes colocarlo como después de la conclusión, simplemente lo puedes llamar como calificación del artículo, lo puedes llamar de esa manera, pero debe aparecer una nota de 1 a 5 con el respectivo, con una pequeña justificación, ¿no? De por qué. De pronto ahí es donde uno aprovecha para decir todas las observaciones y que a eso se debe esa nota. Ah, ok, pues porque nosotras habíamos hecho algunas críticas hacia el final, pero entonces también se podrían hacer como durante el desarrollo del texto, como una crítica a la introducción. Perdón, se va a cerrar la sesión. Voy a volver a ingresar para que continuemos. Ok. Bueno, ya seguimos. Karen, ¿estás? Karen, Sí, profe, aquí estoy. ¿cómo te va con la grabación? Sí, Perfecto. Ahora sí no sé, Laura, ¿estaba hablando Laura? Sí, señor. Ahora sí, sigue, por favor. Me refiero, digamos, nosotras hicimos críticas a cada parte específica del cuerpo, digamos, del cuerpo del texto, a la introducción, a los resultados, Pero a Laura, todo eso, pero eso se hace es- al final o en cada parte pues no de... sé, a mí me parece que hacerlo de esa manera te extiendes muchísimo. Ok, Y como tenemos que, o sea, recuerden que uno de los principales puntos que evalúa es extensión. O sea, no pueden superar lo que les solicité, que son las 3 páginas. Ese es uno de los principales retos que tiene este ejercicio, porque nos obliga a ser muy precisos a la hora de definir, a la hora de escribir. No es fácil, o sea, no estoy diciendo que el ejercicio sea sencillo, pero es uno de los principales objetivos que tiene, y es enseñarnos a escribir puntualmente lo que toca decir y ya. Entonces, mi recomendación sería, pues si la extensión te da y quieres para cada uno de los componentes del documento hacer la crítica, o si es más fácil, digamos, uno quisiera hacer más críticas, pero el espacio tampoco da. Entonces ahí se saca el top 10 y dice, no, pues demos los 3 primeros principales observaciones porque el espacio no nos da. Y los dejas para el final, que terminan justificando la nota que ustedes como equipo de trabajo le dan a ese artículo. ok, profe, gracias. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre este tema? No, señor. Sí, profe, Sí, dime. cuando, bueno, ahí hay una parte en el resumen que dice sobre la conclusión. Ahí, bueno, ahí toca criticar la conclusión del artículo o Sí. dar nuestra conclusión. Gracias porque tengo que hacer la aclaración. La conclusión es la conclusión de ustedes, no es la conclusión del artículo. Y por eso les sirve ese espacio de conclusión para hacer la crítica, para colocar las observaciones, para colocar también la calificación. Sí, porque no es repetir lo mismo que ya dijeron los autores, es realmente la crítica que ustedes hacen a este documento. ¿En función de qué? Del objetivo, ¿no? De las hipótesis, de todo lo que se analizó. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, es decir, que como tal el objetivo también lo planteamos nosotros. Sí, sí, a veces el objetivo ni siquiera es claro, son ustedes quienes, de hecho las hipótesis las plantean ustedes, dicen,
de acuerdo con lo que aparece en el texto, sugerimos como tal este objetivo, o este sí estaba explícito, es este, o lo otro, ¿no? No hay objetivo, creemos que debería ser este, o también puede suceder, ¿no? Así como uno dice el título era este, pero sugerimos este, dado que realmente este título sí recoge la información del documento. Todos ese tipo de estrategias se pueden utilizar en estos resúmenes técnicos. ¿Michael iba a comentar algo? No, profe. Ok. Qué pena. Bien. Listo. Yo creo que ya dejamos ese tema hasta ahí. Sí, lo mismo pasa con la pregunta, Paula. La pregunta a veces ni siquiera es clara en el documento tampoco. Uno quien hace el resumen establece, sugiere esa pregunta. Sí, el documento, pero eso es construcción de ustedes. A partir de eso, sacan ustedes tanto el objetivo, las hipótesis, la pregunta, establecen los resultados y después pues, critican en términos de si es o no pertinente la pregunta, el objetivo, la metodología, los resultados, la forma como se explican los resultados, entre otros. ¿Ok? Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Señora monitora, ¿para cuándo está la entrega de este documento? Profe, estaba para ayer a las 12 de la noche. Ok, hago preguntas puntuales. ¿Algún grupo requiere de más tiempo para poder completar su resumen? Sí, profe, nosotros. Entonces, para facilitar, eso lo acuerdan ahorita ya con la monitora. Si requieren más tiempo, voy a dar esta semana de plazo para que hagan los ajustes pertinentes. Lo que hace la monitora nuevamente es generarme una carpeta comprimida con cada uno de los resúmenes finales. Recuerden que deben quedar en formato Word, porque pues yo utilizo algunos programas como Turnitin y tal. Antes de leerlos, los paso para mirar el nivel de plagio y demás cosas, ¿no? Entonces, mirar cuál es la producción real y qué hay copiado y pegado de otros lados. Entonces les recomiendo, sería 8 días más de plazo, ¿está claro, monitora? Vale, profe. Entonces tendría, pues ya tú, o sea, no quiero, o sea, no espero tampoco, es decir, yo esperaría poderlos tener, no sé, el viernes para poderlo leer el viernes por la noche y poderles contar algo, porque pues me queda muy difícil leerlos aquí en clase, ¿no? No hacemos más sino leer los resúmenes y no avanzamos. Entonces yo creería que pues, les podría dar plazo más tardar, no sé, si te parece el jueves, para que yo pueda leerlos el viernes y decirles algo el sábado, ¿no? Ah, listo, profe. Dale, entonces para el jueves, igual los que ya enviaron, pues lo pueden corregir y volverlo a Sí, yo enviar, quiero ¿sí? que, o sea, tengan toda la oportunidad de hacer los ajustes que crean pertinentes y lo puedan enviar. De todas maneras, hoy ya se va a enviar el primer, pues ese era de Ayudis y les va a servir mucho, porque pues hicimos la crítica juntos, lo revisamos, tal. Pero el siguiente, pues ya les corresponde a ustedes, va a ser ahora sí el primer resumen de un artículo que no voy a tener incidencia ni voy a decir absolutamente nada, sino que ustedes deben empezar ahora sí su ejercicio autónomo. ¿Ya tenemos claro cuál va a ser ese documento, monitora? El artículo para el grupo. No, profe, ese todavía no se ha definido. Ya todos tienen acceso a la plataforma Moodle donde está toda la documentación, ¿verdad? Sí, sí, señor. Entonces, en la parte de tratamiento de aguas, yo tenía una parte que se llama artículos. Ah, pero tú lo puedes proyectar para que yo pueda decirte cuál. Espérame, miro. ¿Pero desde el Moodle o Desde desde como... Sí, que ahí deben estar todos, ¿verdad? sí. Entonces, para que por favor lo Espérame. proyectes, voy a dejar acá para que compartas. Listo, espérame ya. Y elegimos entre todos, me dicen cuál artículo quieren hacer como primer artículo. O sea, ya segundo artículo en este caso. Aunque yo lo podría proyectar desde aquí también, ¿cierto, monitora? Sí, profe. Sí, pues Entonces digamos acá yo... Ah, bueno, listo, dale. déjame lo busco desde acá.
si estarán viendo o no, no están viendo. No, hay todavía no, profe. Así, pues sí, no comparto como. Listo. Ahora sí creo que están viendo. Sí, pues. Perfecto. Entonces acá en esta vaina tiene que estar tratamiento de aguas, aguas. Simulación, parciales, libros, lecturas complementarias, artículos. Y quiero pues que tomen una decisión cuál artículo les gustaría y pues sugerirles también algunos, ¿no? A ver cuál les gustaría comenzar, con cuál de estos artículos quisieran comenzar el primer resumen. Ah, pero que no abre. Profe, pero ¿todos hacemos el mismo o es por grupos uno diferente? Todos deben hacer el mismo. Ah, ok. O sea, todos elegimos hoy el mismo artículo. ¿Y por qué no puedo acceder a los artículos? ¿Qué pasa? ¿Será este? No, ambas, profe, abren, dale de nuevo. Okay. No me quiere dejar ver nada. ¿Y tú lo tienes ahí para que me dejes ver? Sí, espérame, ya lo muestro. Me avisas cuando ya... Es que tan raro porque no dejará. Listo. Ya, profe, ya está acá. Debo dar la opción de compartir. Sí, dale y revisamos, porque es que aquí no me dejó. Ahí Sí, ya estás compartiendo. Sí, perfecto. Entonces dejemos que tus compañeros puedan ver los artículos. Vamos a empezar con uno en español, ¿no? Vamos a seguir en español. Entonces está desde 2006, evaluación del potencial de los biosólidos procedentes en tratamiento de aguas residuales. En 2008 hay otro de estabilización alcalina de biosólidos compostados de una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta de 2009 ya lo hicimos. Está la evaluación de comportamiento hidráulico de un bioreactor aerobio y anaerobio de una PETAR. Este de Chemical and Biological Combinate, este es otro, esto no. Este análisis de procesos, no, este está en inglés. Análisis de costos, no, tampoco. Evaluación de un humedal. Población. Por ejemplo, hay este otro de humedal artificial, que es de 2014, pues dado que ya conocemos algo de humedales artificiales, podría eventualmente servir el de 2014. Está este otro de gestión ambiental de aguas residuales industriales con mercurio. Está este otro 2015. Deja mirar los últimos, los más nuevecitos. Eso, más cercanos. Estudio de un sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria del papel, por ejemplo. O sea, ya para empezar en casos de industrias particulares. Por ejemplo, este 2019, análisis químico y de peligrosidad de lodos extraídos de palma de aceite. Diagnóstico, por ejemplo, no, pues es de otro lado. Por ejemplo, a mí me gustaría que empezáramos de pronto con este estudio de un sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de una industria de papel. Se lo sugiero. O la otra sería la de 2014, que estábamos mirando arriba, que es de otro humedal artificial, pero pues para cambiar de tema, para ir aprendiendo de otras cositas, nos podría servir este segundo artículo. Otro que me gusta mucho es, por ejemplo, bájalos a las de 2000, creo que 2015 era así. Uno que decía sobre el ñame, no me acuerdo utilizar el ñame. Este. Eso, de 2015, Aprovechamiento. aprovechamiento de cáscaras de yuca y ñame para el tratamiento de aguas residuales. Sí, como otro tipo de... Entonces, necesito que tomen una decisión, por favor, y me informen ya. ¿Por grupo, profe, o...? Sí, grupo 1. 2019 o 2008 definamos. Hagamos el de la yuca, el ñame o el de 2019 de la industria de papel o 2014 que es el de humedal artificial. Grupo 1, por favor. 2019, profe. El de 2019, grupo 2. Grupo 2. Quickly. 2.
El de 2019, profe. Perfecto, 3. La cáscara de yuca y ñame. Listo, a 2015, 1 y 2019, 2. Grupo número 4. 4. 4. 2019. Perfecto. Grupo 5. 2019 también, profe. Grupo 6. 6. 6. Profe, el del papel. También, listo. Ya nos quedamos con ese. ¿Lo puedes abrir un momento ahí, por favor? Sí, profe. Miremos a ver qué tal está. Ahí está bien jodido. No entienden sino ellos. Ay, no. Miremos a ver, ¿esto es de dónde? Estudio de un sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria del papel. Es de la Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química de Quito, Ecuador. El objetivo del presente investigación es estudiar un sistema de tratamiento de aguas residuales provenientes de una industria de papel con base en un reactor biológico rotativo de contacto, RBC. Se caracterizó el agua residual llegando a la conclusión que dicho fluente no se puede descargar directamente debido a que incumple en las condiciones establecidas en el registro oficial en los parámetros de BO, de cubo, sólidos sedimentables suspendidos y totales. Se inició el estudio con un tratamiento de sedimentación a escala de laboratorio sin la adición de floculante y coagulante, lo que permitió la remoción de los sólidos sedimentables. Luego pasó a un RBC cuyo volumen inicial fue de 3.0 litros, 2.7 litros de agua residual y 0.3 litros de inóculo de microorganismos. El tiempo de estabilización de los microorganismos fue de 14 días. Posteriormente se tuvo un tratamiento por medio de un filtro abierto de arena. Esto aquí hicieron ochas y panochas. Ligraba a escala de laboratorio con una altura de 55 centímetros de arena de sílice. O sea, hicieron un sistema de filtración adicional. Esos tratamientos permitieron el cumplimiento de la normativa ambiental para el control de descargas líquidas. Se diseñó el sistema de tratamiento para el flujo de 140 metros cúbicos día, el cual cuenta con un tanque de almacenamiento de 32.67 metros cúbicos, un sedimentador de 30 y un RBC de 35.95 metros cúbicos con 150 discos de polietileno y dos filtros abiertos de arena y grava de 11. Esas son condiciones técnicas. Sí, está perfecto. Me parece que ya es más cercano hacia donde nos vamos a dirigir, que es sistemas de tratamiento, en este caso, para aguas residuales. Perfecto. Entonces, ¿todos tienen acceso al documento o alguien no puede acceder al documento? Déjame, pásalo un momentico más para ver cómo se ve rápidamente. Más. Ah, está súper bonito el esquema. Me ayuda mucho a entender. Está en una tabla, si se dan cuenta hay unas gráficas, hay otras tablas de resultados, tablas y más resultados. ¿Sigue? ¿Sigue? Sí está, chévere. Perfecto. Ah, bueno, ahí hicieron un diagrama de flujo sobre el proceso, está interesante. Claro que es muy pixelado, ¿no? Parece que eso no se ve mucho, pero bueno. Perfecto, entonces este es el segundo resumen. Ya saben que una vez se entrega el resumen, los plazos correspondientes son de 2 semanas para poder elaborar el respectivo resumen técnico. El resumen número 1 y el resumen número 2, o sea, se entregan con el parcial, son puntos del parcial, ¿está claro? Como el 1 ya lo estarán entregando dentro de 8 días, entonces no recibir una doble entrega, monitora. Vale, pues. Más bien que todo lo anexen al parcial, que es dentro de 15 días. Ah, listo. Así no hacemos doble entrega en una sola carpeta comprimida todos los productos, y pues ya me dedicaré con juicio a leer. Perfecto, salimos de este tema que era lo del ya segundo resumen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya puedes dejar de compartir. Muchas gracias, monitora. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Listo, siguiente exposición, por favor. ¿Quién sigue? Nicolás, ¿vas a participar?
José, ¿me escuchas? José, ¿me escuchas? Revisa tu salida de Revisa audio. tu salida de audio. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Diego. A ver, José, ¿me escucha o no? Sí, que revisa la salida de audio. Es raro que no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ah, listo. Buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es José Luis Sáenz. Hago parte del grupo número 5 y pues, me voy a presentar. Nos tocó el capítulo, el año de la 2015 y vamos a iniciar. Entonces, presentado por Amunio de Macha, José Sáenz y nuestro compañero Cristian Sandoval. Entonces, el capítulo 4 establece los parámetros y máximo Perdón, José, qué pena interrumpir. Es que no se escucha bien. Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Sí. Cuando estoy presentando, profe, también se escucha, cuando ustedes me hablan, se escucha entrecortado. Ahí sí me escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, sí te estoy escuchando. ¿Quién sabe si será más bien el ancho Vale. que pueda estar afectando tu presentación? Me preocuparía esa Vale. parte. Ahí lo que podríamos hacer, a menos de que otra persona de tu grupo quiera presentar, o ¿Sería con ellos presentara y yo expusiera? pues porque es que no se te escucha bien. O sea, ahorita sí te estoy escuchando bien. Sí. Intenta otra vez compartir a ver qué pasa. No, ahí otra vez se escucha entrecortado. Intenta hablar ahí. Se escucha. Profe, ya estoy hablando con la compañera y ella va a presentar para que yo exponga, ¿vale? Porque debe ser, no sé, de pronto alguna interferencia o algo. Bueno, miremos a ver si ahora sí, haciéndolo así como estás diciendo, funciona mejor. Listo. Entonces, Paula, porfa, voy a dejar de presentar. Listo. Intenta pues, a ver. Listo, entonces les decía que, bueno, vamos a hablar del capítulo número... Espera un momento, ahora sí se escucha perfecto, lo cual me da mucha alegría. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, entonces puedes comenzar con tu presentación. Karen maneja los tiempos, adelante. Listo, profe, muchas gracias. Entonces daremos inicio. Les decía entonces que, bueno, a nosotros nos tocó el capítulo número 4. Entonces, en el capítulo 4 se establecen los parámetros y valores máximos permisibles en el vertimiento de aguas y sistemas de alcantarillado y otras disposiciones.
el capítulo 4 ve los parámetros de ingredientes activos de plaguicidas dentro de las categorías toxicológicas. Entonces, pasa la compañera, por favor. Ya, José, te dejé de escuchar. Es que creo que hay un problema ahí con la presentación, profe, que no hemos podido... Ah, pero tú sí puedes hablar. Sí, sí, señor. Bueno, mientras empezamos, entonces... No, fue maña. Dale. Entonces, antes de iniciar, hablaremos de los conceptos que son necesarios para entender este capítulo. Entonces, primero tenemos lo que son los plaguicidas. Entonces, ¿qué es un plaguicida? Es cualquier sustancia destinada ya sea a prevenir o destruir, atraer o repeler cualquier plaga durante ya sea una producción, almacenamiento, transporte, distribución o elaboración de alimentos, productos o etcétera, ¿sí? En la definición de plaguicida se incluyen lo que son insectos, para hierbas, mamíferos, microbios, que compiten contra los humanos para conseguir estos alimentos. Los plaguicidas no son necesariamente venenosos, pero pueden ser tóxicos para humanos u otros animales. De acuerdo a la Convención de Estocolmo, los contaminantes orgánicos persistentes, 9 de los 12 que se prohibieron, son plaguicidas. Entonces, dicho esto, esperamos que con la norma, ya que Colombia firmó dentro de este convenio, esté cumpliendo con estos 12 COPs que se les dice, y pues ya que 9 de ellos son plaguicidas y tenemos la resolución que nos habla de los mismos, ¿vale? Entonces, según la acción, se clasifican ya sea en insecticida, acaricida, fungicida, desinfectante o herbicida. Esas son las clasificaciones de los plaguicidas. Bueno, también tenemos que la norma nos habla de lo que es la definición perdón, de la dosis letal de 50% o media. Entonces, en toxicología, el DL50 es la dosis de una sustancia o radiación que resulta mortal para la mitad para la mitad de la prueba de un conjunto de animales de prueba. Me explico. Entonces, si tengo 10 animales de prueba que generalmente son ratas o conejos, el DL50 es la dosis mínima que tengo que aplicar para que la mitad de ellos mueran, ¿sí? Estos valores son usados con indicador general de toxicología de una sustancia. O sea, siempre que se vaya a aplicar una sustancia tóxica, perdón, siempre va a venir con el DL50. Y bueno, como ya les dije, se acompaña con animales de prueba, generalmente son ratas o conejos. Y siempre se va a expresar de la forma de miligramo de sustancia sobre el kilogramo del peso del animal. Entonces, ¿sigue, compañera? Listo. Entonces también tenemos que la norma nos habla de la clasificación toxicológica de plaguicidas según su ingrediente activo. Entonces, tenemos 5 clasificaciones, pero la norma nos habla solamente de la prohibición de 3, que es el 1A, el 1B y el 2B. Entonces, ahí vemos en la tabla cómo se evidencia que del 1A al 2B es del sumamente peligroso al moderadamente peligroso, ¿sí? Y pues también vemos cómo va a estar el etiquetado de este producto en los plaguicidas. Entonces, a ver qué va a decir el muy tóxico y el color que aplica. Entre el 1A y el 1B, el color es de rojo oscuro, un rojo más clarito, la diferencia nomás. Siguiente. Bueno, se me olvidó decirles, el ingrediente activo es el ingrediente de un medicamento o pesticida o plaguicida en este caso, que es biológicamente activo, o sea, es el que hace que sus efectos o beneficios sean adversos perdón, sobre la materia viva, ¿sí? Es lo que hace que es el componente que causa algo sobre la materia viva, pues. Siguiente, compañera.
Listo, entonces vamos a explicar la clasificación de peligro según la norma. Listo. Entonces, como ya les expliqué anteriormente, entonces la norma nos habla de los 3 clases de plaguicidas para las cuales se hace prohibición. Entonces, hicimos como unos ejemplos de cada uno y para qué se usa, efectos en la salud y cuánto se usa y si se usa o no se usa en Colombia. Entonces, aquí tenemos de la clase 1A 2 ejemplos. Vamos a ir con el Paration, que es un insecticida y es para controlar ácaros o algunos insectos que mascan la cosecha. Si llegase a estar si algún humano llegase a tener contacto con este plaguicida, tendría efectos en el sistema nervioso y puede producir la muerte. En Colombia se utiliza, pero está prohibido, pero aún así se utiliza para controlar la plaga de la papa. El dieldrin es otro insecticida, pero no se utiliza en Colombia, ya que el ICA prohibió el uso y comercio de esta sustancia. Siguiente. Listo, entonces, para la clasificación de 1B, es un plaguicida tóxico. Bueno, ahí podemos ver también que el DL50 de 20 a 200 miligramos, de 20 miligramos de esta sustancia podría matar a un animal de 200 miligramos. Entonces está el DRIN, que también es un insecticida y controla pestes de insectos en algodón de azúcar y caña. Este es el uso, y en Colombia se utiliza para controlar los insectos en la caña de azúcar. Si algún humano tuviera contacto con esta, afectaría el sistema nervioso y podría producir la muerte. Como vemos, estos dos, el Eldrin y el Diclorbos, estos dos se utilizan en Colombia y pues no hay como un control sobre ellos dos. Entonces, siguiente. Bueno, no hay control aparte del que dice la norma. La clase 2 y clase 3 son productos moderadamente peligrosos y poco peligrosos. Entonces, tenemos el DDT o el clordano, que como ven, el ICA prohibió el uso y el comercio de esta sustancia. El ICA tiene publicado, se me escapa el nombre del documento, donde están todos los plaguicidas que no se pueden usar ni se pueden distribuir en Colombia. Y el Malathion sí se utiliza y es utilizado y se utiliza contra los mosquitos del dengue. Encontramos. Entonces, siguiente. Entonces, listo. Entonces encontramos que la norma aplicaría también para las actividades que generan aguas residuales. O sea, para los que utilicen estos ingredientes que se mencionaron anteriormente, también aplica para otros casos. Entonces, aplica para todas las actividades que generan aguas residuales no domésticas y que entre sus actividades usen ingredientes activos mencionados en la norma, o sea, los que ya mencionamos anteriormente. Entonces, son aquellos que hagan limpieza de productos agropecuarios y utilicen alguno de estos ingredientes activos o que hagan mantenimiento de aeronaves o mantenimiento a infraestructuras, teniendo en cuenta el punto 1 y 2. O sea, que cuando hagan su mantenimiento, limpien la infraestructura con productos activos, con algunos de los ingredientes activos, por ejemplo. Y para todas aquellas empresas que fabriquen estos ingredientes, les aplicaría la norma. Listo. Entonces, la norma nos da unos valores límites permisibles para el vertimiento de estas sustancias ya mencionadas. Entonces, nos dice que para que la concentración disculpen, que 0.001 miligramos sobre un litro sería el parámetro máximo permisible para los de la categoría toxicológica 1A, que es la más tóxica. Entonces ahí también nos da como la comparación de la dosis letal. Entonces nos dice que cuya dosis letal en ratas sean menores o igual a 20 miligramos sobre kilogramos, que era lo mismo que estábamos viendo en los cuadros anteriores. Entonces, estos plaguicidas, pues como ya hemos visto, son catalogadas como extremada o altamente peligrosas. Siguiente. Listo, también nos dice que para la categoría toxicológica 1B, que es el segundo, el máximo permisible es de 0.05 miligramos sobre litro.
y nos da el mismo ejemplo, ¿sí? Que sobre ratas sea igual, sobre ratas sean menores o iguales a 20 miligramos o kilogramos de peso corporal de la rata. Eh, Está en la parte 2B para la previsión se dividen dos partes el parámetro. Están los organoclorados, que son unos plaguicidas que son también muy tóxicos, que entran en la segunda parte, pero la divide entre organoclorados y el resto. Entonces, los organoclorados solamente se puede vertir de 0.05 miligramos sobre litro, y el resto es un poquitico más flexible con ella, ¿sí? Dice que sería como el doble si vemos ahí a la hora. Entonces nos dice que para el resto de la categoría 2B sí se podría de 0.10 miligramos sobre litro. Y las disposiciones son las mismas, que en ratas sea letal de 20 miligramos sobre kilogramos del peso corporal. Siguiente. Listo, entonces también nos da otros parámetros que son los parámetros para la concentración total. O sea, en caso de que alguna empresa o, bueno, alguna industria vertiera varias al mismo tiempo, entonces también nos da unos parámetros para la concentración total de esos parámetros vertidos. Entonces son 4 disposiciones. Dice que cuya suma total sea igual a... es un poquito confuso acá a la hora de quererlo expresar, porque nos dice que cuando se habla de que es de 0.01 miligramos la total, entonces si se unen varias, máximo podría ser de 0.1 miligramo por litro, ¿sí? Lo mismo nos dice en la siguiente, la suma cuyo valor sea de 0.0 miligramo cuando va sola, cuando es la concentración máxima, puede ser de 0.5 cuando se vierten muchas de 0.05. Y lo mismo con la tercera. Entonces, cuando el valor individual es de 0.10 miligramos sobre litro, máximo se puede vertir 1 miligramo sobre litro. Y nunca se pueden exceder valores individuales. O sea, esto quiere decir que si yo, en este caso, para la suma para poder lograr 1 litro, tendría que vertir 10 distintos de 0.10 miligramos. Nunca puede exceder. Y la suma total de cualquiera de las concentraciones nunca podrá superar 1 miligramo sobre litro. Siguiente. Entonces, listo. Nosotros encontramos, también hicimos unas comparaciones con Perú y con México de la normatividad, pero quisimos establecerla pues más como a lo que nos tocaba a nosotros, que eran los plaguicidas. Entonces, en México encontramos que la resolución, comparada con la resolución colombiana, la resolución colombiana es muy, muy completa, ¿sí? Pues comparándola con México. Porque, empezando porque en ninguno de los capítulos, en México se habla de capítulos, toca el tema de los plaguicidas o su límite máximo permisible. Entonces, en ninguno de estos dos, que hay dos normas, la norma objeto, la primera que es Hermanat 1996, y la oficial mexicana, en ninguna de las dos se nombra los plaguicidas. Y en Perú encontramos exactamente lo mismo, pero si hacemos un orden, irían Colombia, México y Perú. Perú tiene muy bajitos los estándares y disculpen, tiene muy bajita la norma y no se ve y no está tan aclarada como la de Colombia, ¿sí? En Colombia encontramos cuadros que nos explican cuántos gramos máximo de la sustancia podríamos vertir y todo este tema. En Perú son como 3 hojas y dicen como no vierta esto, no vierta aquello, pero no hay como una división como la que hay en Colombia, mejor dicho. Y pues tampoco se encuentra el tema de los plaguicidas. Siguiente. El siguiente. Listo. También encontramos unos estudios que se hicieron en Colombia sobre la concentración de los plaguicidas en los alimentos. Entonces, este es un estudio que es el estudio de residuos de plaguicidas organoclorados presentes en carnes y en leches. Entonces, es un estudio que se hizo en el 2015 y lo hizo el Ministerio de Salud y Protección Social. Busca ilustrar aspectos donde se demuestren que la sustancia es tóxica y peligrosa, además de cómo el hombre se expone a ella mediante los alimentos. Eh, bueno, también hay que tener en cuenta que el ICA, como les mencioné, los prohíbe y el convenio de Estocolmo aún se encuentran en el ambiente por su mal uso o su disposición.
cuando decimos que suma al uso de disposiciones, porque se habla de derrames o enterramientos o filtraciones que se dan en el suelo y pasto. Entonces, el estudio nos habla de que los bovinos consumen este pasto y dentro de su sistema se quedan estos plaguicidas y luego nosotros, como en la cadena de alimentación, pues podríamos estar expuestos a esto. Qué pena interrumpir. Un momento, voy a tener que Sí, cerrar señor. para volver a ingresar y continuar con tu exposición. Listo, Ya sí, señor. continuamos. Vale, gracias. Ya puedes volver a proyectar. ¿Me confirmas? Ya puedes volver a proyectar.